Nada, vamos a revisar la temática que tenemos para el día de hoy y vamos a trabajar en la clase del día de hoy. Bueno, muchachos, hoy vamos a hablar de los tipos de cambio y del mercado de las divisas. Antes de comenzar, les quiero preguntar si tienen alguna duda de la clase pasada, de lo que hablamos de la partida arancelaria, o, o si tienen alguna pregunta o inquietud acerca de algún tema. ¿No? No, no, señor. Vale, No, profe. empecemos. El día de hoy vamos a empezar a trabajar sobre los tipos de cambio y el mercado de divisas. Siempre estamos viendo que nuestro peso está cayendo, que es una moneda exótica, que el dólar está arriba, que el euro, que el yen, que la libra esterlina, en fin, un montón de monedas. Pero entonces, para entender un poquito más de eso, hoy quise hacer esta presentación de los tipos de cambio y el mercado de divisas muy acorde a el plan de estudio de lo que venimos manejando en esta clase. Bueno, lo primero es que el precio de una moneda en función de otra se denomina cambio. Y los tipos de cambio se desempeñan precisamente un papel fundamental en los temas de comercio internacional, ya que permiten comparar los precios de los bienes y de los servicios de un país a otro. Eso digamos que para tenerlo en cuenta. ¿Qué pasa? Los precios de las monedas son publicados diariamente, los vemos en el periódico, en la televisión, en las aplicaciones, vemos cómo suben, bajan las monedas. El tipo de cambio puede expresarse precisamente en dos formas. Como el precio de la moneda extranjera, pues va en términos de dólares, o también puede ser en término de dólares en término directo o pesos americanos. Permítanme un momento, que es que siguieron llegando compañeros y los voy a aceptar. Listo, ya. Entonces, bueno, les venía diciendo, dependiendo, aquí tienen en esta parte como el precio de la moneda extranjera en términos de dólares. Ahí hay un ejemplo, 0,009198 dólares por yen. ¿Eso qué quiere decir? Pues la diferencia entre una moneda y otra, recuerden que el ente rector de todas las monedas, pues es el dólar. En la parte de abajo tenemos como el precio de los dólares en términos de moneda extranjera, 108,72 yenes por dólar, término indirecto o europeo. Es igual, es el mismo ejercicio que cuando revisamos aquí en Colombia nuestro peso frente al dólar o frente a otras monedas. Tenemos unos ceros a la izquierda o unos valores que se aumentan dependiendo cómo lo revisemos. Si traemos dólares de allá para acá, pues digamos que los ceros a la derecha se pueden multiplicar. Si llevamos dólares de aquí para allá, los ceros pues pueden ir hacia la izquierda. Bueno, se conoce el tipo de cambio entre las monedas de los países, se puede expresar el precio de las exportaciones de un país en términos de una moneda o de otra. Igual, la misma dinámica. Voy a aceptar aquí a otra persona que llegó. Voy a pedirle a alguien que me ayude con esta diapositiva. Didier, ayúdanos con esta. Ok, profe. Una chaqueta de lana cuesta 50 libras esterlinas. Si una libra esterlina equivale a 1,50 dólares, entonces el precio de la chaqueta en la moneda estadounidense será 1,5 dólares dividido en la libra por 50 libras, igual a 75 dólares. Si el cambio fuese 1,25 o 1,75, sería 1,25 dólares dividido por la libra esterlina por 50 libras, igual a 62,50 dólares. Y si fuera con 1,75, entonces 1,75 sobre la libra por 50 libras, igual a 87,50 dólares.
Ok, perfecto, gracias. Ahí que podemos ver en este ejemplo que nos leía Didier, precisamente el cambio, cómo fluctúa, si el cambio fuese de 1,25 o de 1,75. Vemos el ejemplo de una chaqueta. Si fuera con 1,25, pues esa chaqueta, comparado, si la compramos en libras esterlinas, pues eso sería 62,50 dólares. Perdón, si tenemos libras esterlinas y vamos a comprar esa chaqueta en dólares. O si por el contrario, la chaqueta, el cambio está en 1,75, pues precisamente en el cambio pues nos daría 87,50. Por eso es que cada vez que el dólar fluctúa, ya sea que suba o baja, la economía siempre está muy a la expectativa de esto. ¿Por qué? Porque precisamente pueden subir o pueden bajar los costos de determinados productos, de determinados servicios a los cuales estamos acostumbrados a comprar. Alguien que me ayude con esta, porfa. Andrés, porfa, ayúdame con esta. Las variaciones de tipo de cambio reciben el nombre de depreciaciones o apreciaciones. Una depreciación de la libra respecto al dólar es una caída del precio de la libra expresado en dólares. Por ejemplo, la variación de 1,50 a 1,25 dólares. La depreciación de la moneda de un país abarata sus productos para los extranjeros. Así es. ¿Qué vemos? Realmente en eso es un claro ejemplo de lo que pasa con nuestro peso colombiano frente al dólar, frente al euro, frente a otras monedas. ¿Qué pasa? Para nosotros, cuando vamos a comprar cualquier producto o cuando vamos a viajar, pues a veces nos sale costoso porque ganamos en pesos y cuando vamos a cambiar, pues precisamente esa depreciación que ha tenido el mercado, pues nos lleva a que los 1,25 dólares, pues ya no sean esos 1,25, sino que ahora sean 1,50, lo que nos aumenta el precio. Pero si por el contrario un extranjero viene, pues, y viene con 1,50 dólares por peso, eso es por un ejemplo, pues si lo llevamos a lo real, pues si viene con 3.900 por peso, y si nosotros vamos con un peso pues tan devaluado como el nuestro, pues todo se nos hace caro y a ellos muchas veces se les hace muy barato todo lo que compran precisamente por esa depreciación de la moneda, un fenómeno que está ocurriendo, eh, me atrevería a decir que casi en toda Latinoamérica, con una depreciación por fenómenos políticos y demás que llevan a que el dólar cada vez esté más por el piso, que el peso, los pesos estén más por el piso frente al dólar. Carolina, ¿me ayudas con esta, por favor? Una apreciación de la libra respecto al dólar es un incremento del precio de la libra expresado en dólares. Por ejemplo, la variación de 1,50 a 1,75 dólares. La apreciación de la moneda de un país encarece sus productos para los extranjeros. Ok, muchas gracias. Lo mismo, pero a la inversa del anterior. Edwin, por favor, ayúdanos con esta diapositiva. En resumen, cuando la moneda de un país se deprecia, los extranjeros encuentran que sus compras en ese país son más baratas y los residentes nacionales encuentran que las importaciones del extranjero son más caras. Ok, muchas gracias. Jason, ¿nos ayudas con esta? Aunque en el ejemplo anterior hemos relacionado dos monedas, peso y euro, los cambios se pueden realizar entre cualquier moneda. Para poder conocer el cambio entre dos monedas, se establece primero el cambio de cada una de ellas con relación al dólar y entonces se puede establecer su cambio, tipo de cambio cruzado fácilmente de la siguiente forma. Perfecto. Ah, bueno, aquí me comí una barrita que tenía para explicarle, solo que no la pude graficar bien. Pero básicamente esa graficación era cómo las monedas van, por ejemplo, si comparamos el peso colombiano con el peso mexicano o con otra moneda,
¿Cómo hacemos para saber la diferencia? Precisamente, pues ahí está el ente rector, que es el dólar, y nos dice la diferencia que ustedes tienen entre una y otra es de 100 pesos, 200 pesos, 1000 pesos, dependiendo. El cambio. Lady, ¿me ayudas con esta, por favor? El tipo de cambio y la balanza de pagos. La demanda de una moneda de un país se origina en las importaciones de este país desde la moneda demandada. En el ejemplo estamos siguiendo la demanda de libras esterlinas en los Estados Unidos y se origina en las importaciones que estos últimos se efectúan desde la Inglaterra. Desde Inglaterra, qué bueno. Dale. Para el ejemplo puntual, lo que estamos viendo es todos los temas de importaciones de entre Estados Unidos e Inglaterra, por eso los ejemplos y demás de esta presentación con temas de Estados Unidos y la libra esterlina. Bueno, la demanda de libras esterlinas en los Estados Unidos se origina en la demanda de los Estados Unidos de importaciones, precisamente de bienes y servicios de Inglaterra, de las transferencias unilaterales de los Estados Unidos a Inglaterra y de las inversiones estadounidenses en Inglaterra, flujo de capital al exterior de los Estados Unidos. Esas son las transacciones de débito que implican pagos de los Estados Unidos a Inglaterra. Asimismo, pues por otra parte, la oferta de libras esterlinas se origina por todos los temas de las exportaciones de bienes, de servicios de los Estados Unidos a Inglaterra, por las transferencias unilaterales recibidas de Inglaterra y por la mayoría de inversiones de Inglaterra a los Estados Unidos. Este flujo de capital hacia el interior de los Estados Unidos son precisamente esas transacciones acreedoras de los Estados Unidos con respecto a los pagos de Inglaterra a Estados Unidos. Recordemos que entre estos dos países hay una serie de transacciones y de deudas, pues como todos los países tienen con Estados Unidos, pero también Estados Unidos ha tenido en diversos momentos que pedir a los fondos de Reino Unido dinero, entonces hay una serie de transacciones entre estos países de temas de acreencias entre uno y el otro. Didier, ¿me ayudas con esa diapositiva del dinero, los tipos de interés y los tipos de cambio? Ok. Las variaciones de la oferta monetaria de dinero influyen sobre el tipo de cambio, ya que modifican tanto los tipos de intereses como las expectativas acerca de los tipos de cambio futuros. Gracias. Andrés, ¿me ayudas con esta, por favor? Creo que Andrés tiene problemas con algo Sí, de la... ven, yo lo leo otra vez, profe. Bueno, dale. Cuando hablamos de oferta monetaria, nos referimos a la suma total de efectivo y de depósitos a la vista que poseen los particulares y las empresas. Los activos como la propiedad inmobiliaria no se consideran dinero porque carecen de la propiedad esencial de este último, la liquidez. Perfecto. Aquí vemos un ejemplo, un tema importante y son los temas de la propiedad inmobiliaria. Si bien es cierto, para muchas personas estas cosas son inversión, pero cuando hablamos del mercado de divisas, de monedas y demás, esto no es considerado dinero. ¿Por qué? Porque finalmente es un edificio que cuesta plata, sí, pero usted no sabe cuánto tiempo se va a demorar en venderlo, cuánto tiempo se va a demorar en salir de esa casa, en comprarla. En fin, el mercado de las propiedades inmobiliarias muchas veces es cambiante y atípico, entonces en el mercado de divisas del dinero, este tipo de cambios no se considera como liquidez. Carolina, ¿nos ayudas con este, por favor?
El dinero posee las siguientes características. 1. Medio de intercambio o pago. Es la función más importante ya que elimina los enormes costos de un sistema de trueque. 2. Unidad de cuenta. El dinero constituye una medida de valor reconocida universalmente. 3. Reserva de valor. El dinero puede ser utilizado para transferir poder adquisitivo del presente al futuro. Es aceptado como medio de pago inmediato y por ello es el más líquido de los activos. Gracias, Carolina. Continuando, esta sí es la siguiente, sí. Los temas de la oferta monetaria o del dinero dentro de la economía, todos están controlados precisamente por los bancos mundiales. ¿Qué pasa? ¿Cuál es este? Pues precisamente el Banco Central, que es el que posee la cualidad de emitirlo de forma exclusiva. El Banco Central es el ente rector de los demás bancos mundiales. Para el caso de Colombia, pues es el Banco de la República y así sucesivamente. Pero el Banco Central es el que da, digamos que las pautas para el tema de la impresión de dinero en cada uno de los países. Los bancos centrales en cada país, para el caso de Colombia, vuelvo y les reitero, el Banco de la República regula la cantidad de efectivo existente e indirectamente el volumen de los depósitos a la vista generados por la banca privada. Los bancos centrales son los que ustedes han escuchado, los países están llenando de efectivo y demás. Con un tema de endeudamiento, con un tema gubernamental que hay detrás de todos estos temas, es donde precisamente los bancos deciden y tienen los topes, límites de cuánto dinero se puede imprimir para el consumo, para los endeudamientos de las personas y demás. Muchas veces pues van las decisiones que se toman en estos bancos centrales, pues digamos que reforzadas por temas políticos. Edwin, ¿nos ayudas con esta, por favor? A corto plazo, el tipo de interés es una variable clave para explicar las fluctuaciones del tipo de cambio. Cuando el tipo de interés aumenta, ceteris paribus, entrará capital desde el extranjero, por lo que aumentará la demanda de la moneda de ese país y su moneda se apreciará. Y a la inversa, para un descenso del tipo de interés, observe que esta explicación requiere obviamente que exista movilidad de capital. Ok, muchas gracias. Vamos ahora a entrar a hablar del mercado de las divisas. ¿Qué es el mercado de las divisas? Pues precisamente, al igual que los precios de los demás bienes, de los demás servicios, pues estos se establecen mediante la interacción de compradores y vendedores. Los tipos de cambio vienen determinados por la interacción de los particulares, de las empresas, de las instituciones financieras que compran y venden monedas extranjeras con el fin de poder realizar pagos internacionales. Jason, ¿nos ayudas con esta, por favor? El mercado en el que se intercambian las monedas extranjeras se denomina mercado de divisas, Forex, Foreign Exchange Market. Una de sus principales diferencias frente al mercado bursátil es que el mercado de divisas carece de una ubicación centralizada. Opera como una red electrónica global de bancos, instituciones financieras y operadores individuales, todos focalizados a comprar o vender divisas en virtud de su volátil relación de cambio y sus funciones fundamentales son. Muchas gracias. ¿Cuáles son esas funciones fundamentales? Primero, permite transferir el poder adquisitivo de las monedas. Segundo, pues proporciona los instrumentos y los mecanismos para financiar el comercio y las inversiones internacionales. 3, ofrece facilidades para la administración de riesgo, coberturas, el arbitraje y la especulación. Estos últimos términos son términos todos netamente financieros de los temas internacionales. ¿Cuál es la especulación? Precisamente como todo lo que los financieros internacionales denominan
como vistas futuras al mercado. El tema del arbitraje está más enfocado como hacia el tema en el que se regulan los precios en el mercado y pues las coberturas, pues todos los riesgos y demás que se corren en los mercados cambiarios internacionales. Lady, ¿nos ayudas con esta, por favor? Los principales agentes que participan en este mercado son, primero, los bancos comerciales. La gran mayoría de las transacciones en el mercado de divisas se realizan a través del intercambio de depósitos bancarios en diferentes monedas. 2. Clientes no financieros. Empresas transaccionales, gobiernos. 3. Las instituciones financieras no bancarias. Fondos de pensiones, fondos de cobertura, aseguradoras, etc. 4. Los bancos centrales. Gracias, Lady. Las ventajas de los bancos posicionados precisamente a nivel mundial son, ¿cuáles son esos bancos posicionados? Pues precisamente los bancos mundiales. Primero, que tienen economía a escala. Segundo, un mayor crecimiento. Tercero, prestigio y marca. Cuarto, ventaja en la reglamentación. Y quinto, menor variabilidad de las utilidades y mayor potencial de crecimiento. Precisamente esos intercambios en temas de divisas se desarrollan en numerosos centros financieros localizados en las grandes ciudades como Londres, Nueva York, Tokio, Frankfurt y Singapur. El volumen también de estos intercambios de divisas pues es gigante, es enorme. Para el año 1989, el valor intermedio era de 500.000 millones de pesos al día. 9 años más tarde, en 1998, era de 1,7 billones de pesos por día. Si ven, digamos que las cifras entre más o menos 10 años, pues varían, pues es un montón en los índices, en los temas de cambios por las fluctuaciones que tiene el mercado. La integración de los centros financieros a través de las líneas telefónicas directas, los fax, las computadoras, pues impiden que aparezcan diferencias significativas en los tipos de cambio. Por ejemplo, el euro que se vendía en Nueva York a 1,1, en Londres se vendía a 1,2. Se podía obtener beneficios a través de los temas del arbitraje, proceso por el cual se compra moneda barata y se vende cara. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, pues años atrás, pues digamos que no había toda la tecnología que existe ahora en el mercado. Entonces, pues yo compraba, como no teníamos esa facilidad de darnos cuenta de cómo estaban los tipos de cambio como ahora, pues se compraba en un precio y se vendía a otro superior y así indefinidamente. Pues ahora digamos que también, si bien es cierto, a veces vamos a comprar algunos productos, algunos dólares y demás, muchas veces estos pues tienen unos costos, pero tampoco son tan elevados, ¿no? Tienen unos rangos, pues porque ya nos damos cuenta eh, a medida que va evolucionando pues todo el tema de la tecnología y demás, eh, pues cómo fluctúan y sabemos los topes, o sea, sabemos si el dólar en efecto amaneció caro, si mañana cayó y qué consecuencias, por qué consecuencias y demás. Pero pues en realidad siempre estamos sabiendo en tiempo real cómo están fluctuando las monedas. Hace unos años atrás no mucho y por eso se podían inflar de una u otra manera los precios. Con los precios del ejemplo anterior, por ejemplo, un agente podría comprar 1.000.000 de euros en Nueva York por 1.100 millones de pesos y venderlo inmediatamente en Londres por 1.200 millones, obteniendo un beneficio de 100.000. Sin embargo, si todos los agentes tuviesen la misma idea, la demanda de euros en Nueva York aumentaría y esto presionaría al alza de su precio. En Londres, al aumentar la oferta, su precio iría a la baja. Al final, ambos se regularían. Si ven finalmente, si hay unas altas demandas, sea
de una divisa u otra, y digamos que el mercado empieza a moverse en esa dinámica, finalmente los precios en el mercado cambiario, en el mundo económico, empiezan a regularse. Ojo, no para las personas del día a día, sino precisamente para, para el mercado a nivel nacional, a nivel general. Las transacciones de divisas se pueden realizar, pueden realizarse eh, contando o no en los plazos. Contando, primero, los tipos de cambio se aplican a estas transacciones. Todas estas se denominan precisamente tipos de cambio al contado o tipos de cambio spot. Normalmente, pues estos temas de las transacciones de las divisas son inmediatas. No son tan inmediatas, perdón, todos estos tipos de transacciones no son tan inmediatas y pueden tardar pues entre unos 2 días en compensar las órdenes de pago. Si ustedes alguna vez han tenido la oportunidad de hacer una transacción al exterior por su banco, muchas veces los procesos, las transacciones de divisas, no se generan de manera inmediata, se generan a las 24 o 48 horas, dependiendo del banco y los intermediarios que tengan estos. ¿Esto por qué? Precisamente, sí se hace un corte en el tema de las divisas, pero en los tiempos de respuesta en las finanzas internacionales, muchas veces los tiempos pueden tardar. Por eso es que si ustedes hoy van a enviar pesos a Estados Unidos, a convertirlos en dólares, primero hacen un ajuste en los números y le dicen, ok, el dólar para las personas está en 3.900, pero el banco le está vendiendo 4.200. Ok, entonces uno acepta o no acepta ese tipo de cambio. Digamos que las entidades financieras regulan, o las entidades financieras más bien intermedian, yo creo que no regulan, sino intermedian es la palabra, y posteriormente se hace el formato o la transacción con el Banco Internacional, y esto puede durar un par de días en verse reflejado al otro lado. El mercado de las divisas se habla de la fecha de valor, que es la fecha en que las partes reciben realmente sus depósitos. Cuando la fecha del valor es más allá de los 30 días, 90 o 180, se habla de tipos de cambio a largo plazo o forwards, y constituyen las transacciones a largo plazo. En las empresas, muchas veces en temas de comercio internacional, las empresas pagan con unos determinados plazos. Entonces, este tipo de plazos pues son cambios a largo plazo, dependiendo los días. Para que se denominen de largo plazo, pues deben ser más de 30 días. Didier, ¿nos ayudas con esta diapositiva, por favor? Ok. Un importador de rayos debe pagar 9.000 yenes sobre el rayo a su proveedor y él las vende a $100 sobre el rayo. El cargamento le llega en 30 días. A tipo de cambio al contado 0,0105 pesos sobre yen, o es dólar, creo que es dólar. Pagaría 0,0105 por 9.094,5 dólares sobre el rayo, obteniendo un beneficio de $5,5 sobre el rayo. Si a lo largo de los 30 días que falta para recibir su pedido el dólar se deprecia a 0,0115 dólares sobre yen, tendría que pagar 0,0115 por 9.000, es igual a 103,5 dólares sobre yen, y tendría una pérdida de 3,5 dólares sobre radio. Ok, aquí vemos un ejemplo sencillo, pero para no ir tan lejos, hace algún tiempo escuchábamos en las noticias locales un fenómeno similar a este ejemplo de los radios, que era en Medellín, en la alcaldía de Medellín, contrataron una serie de obras y esto se tenía que comprar en dólares. Entonces, las personas, cuando hicieron los estudios de mercado, cotizaron sobre
los precios actuales del dólar. Lo que no preveyeron era que 2 o 3 meses más tarde el dólar se iba a pegar una disparada. Entonces, cuando llegaron a ejecutar la obra, dijeron, o sea, no me alcanza. ¿Por qué? Pues porque el dólar, cuando hicimos cuentas, estaba a 3.400 y hoy está a 3.900, o sea, casi oscilando hacia los 4.000. Eso fue hace poco, muy poco, un escándalo muy reciente en la alcaldía de Medellín por ese tema. Entonces le dijeron a las personas, pues usted como funcionario público debió haber tenido en cuenta el tema de las fluctuaciones del dólar frente al precio y pues haberlo contemplado. Finalmente la obra pues tuvo una serie de líos y de atrasos por este tipo de fluctuaciones, pues que es muy difícil a veces de controlar. Si bien es cierto, hay unas cosas de riesgo que podemos estar monitoreando y podemos intentar mandar alertas, pues muchas veces estos tipos nos salen de las manos. Entonces aquí complementando el ejercicio, para evitar ese riesgo, el importador, ¿qué puede hacer el importador? Puede acordar una operación a plazo de 30 días con su banco y si éste acepta venderle yenes a ese plazo a un tipo de cambio de 0,107 pesos por yen, entonces se asegura un pago de 96,30 por radio. Un radio con un beneficio de 3,70. Entonces, pues muy similar a lo que yo les decía. Cuando podemos que un intermediario o que alguien asuma los riesgos o nosotros asumir el riesgo de poder irnos un poco más altos, esto pues generalmente pues va a traer unos beneficios si el precio se mantiene, pero si llega a subir, pues digamos que no vamos a tener una pérdida y si llega a bajar, pues evidentemente podemos tener una ganancia en el producto que se esté comprando. Carolina, ¿nos ayudas con esto, por favor? El swap de divisas es una venta al contado de una moneda combinada con una recompra a futuro de la moneda. Los futuros de divisas son un contrato a plazo en cantidades estandarizadas de algunas monedas y fechas seleccionadas de calendario, operando en un mercado organizado, bolsa de valores. En este contrato hay un límite diario a las fluctuaciones en el tipo de cambio. Tanto los compradores como los vendedores pagan una comisión y están obligados a establecer un depósito de garantía. Muchas gracias, Carolina. No sé si ustedes alguna vez han escuchado en sus materias de finanzas internacionales los temas de los futuros. Los temas de los futuros vienen muy alineado con el tema que veníamos hablando, pues precisamente son contratos a plazos en cantidades estandarizadas de algunas monedas y con fechas seleccionadas que operan en el mercado de valores, en el mercado de valores de Estados Unidos, de Nueva York, de Chicago y en otras bolsas internacionales. Este tipo de futuros, pues precisamente, tienen una serie de límites, pero que los futuros, ¿cómo funcionan? De pronto, si tengo la oportunidad, les voy a traer un experto en finanzas internacionales para que nos pueda abordar muy bien el tema de los futuros, porque es un tema muy interesante para revisarlo, pero también muy delicado, porque cuando podemos aprender a manejar el tema de los futuros, pues cuando uno invierte o cuando un mercado, una empresa, una persona invierte en futuros, puede tener una serie de ganancias, digamos que a mediano o corto plazo, porque le están apostando precisamente a unos contratos internacionales que ya están establecidos, contratos internacionales que pueden ser de bancos, de multinacionales, que los sacan y los ponen, digamos que a la venta
no es a la venta, los ponen a disposición de las personas en las diversas bolsas y las personas, digamos, que apalancan con su dinero ese tipo de contratos. No sé, Walmart hoy sacó un contrato para crear nuevas bodegas en Colombia. Entonces hay un contrato que es un contrato que va a 3 meses y uno como inversionista puede meterle plata a esos contratos o las empresas generalmente le meten plata a esos contratos. Ahí es cuando hablamos de todos los temas de los futuros y esto tiene pues unas fechas y unas monedas, se dice, eso se va a negociar en dólares y con una fecha límite de 3 meses. Si el contrato precisamente se empieza a ejecutar, se empieza a desarrollar en las fechas, el contrato digamos que tiene las características ideales, pues efectivamente las personas pues tienen una serie de dividendos de ese tipo de contratos. ¿Por qué? Porque invirtieron y apalancaron en un negocio, en esos futuros, en esas divisas, y van a tener un retorno. Entonces muchas veces las empresas internacionales y también las personas empiezan a apostarle a los futuros, pero los futuros son un tema de coger con pinzas y como les digo, me gustaría invitar a un experto internacional a que nos hablara un día de todos los tipos de cambios internacionales que hay y cómo estos operan en el mercado para aclararnos. Otro tema es una opción sobre divisas. Este es un contrato que le da al comprador el derecho, más no la obligación de comprar. Es una opción de compra o de vender, es una opción de venta. Una cantidad estándar de una moneda en una fecha determinada, la opción europea o en cualquier momento antes de la fecha establecida, la opción americana, y a un precio establecido, y es el precio precisamente de ejecución o el precio que se acordó entre las partes. El comprador, creo que hay alguien que tiene la mano levantada. Sí, adelante, Edwin. Profe, volviendo al tema anterior, ¿De los futuros? del forward, técnicamente digamos, para ponerlo en términos criollos, este forward es como, bueno, es un contrato que se hace, digamos, desde un importador con un banco o con un agente que le preste un dinero, acuerdan un valor de la divisa mediante un ejercicio matemático, un estadístico, y acuerdan congelar ese precio del dólar en dado de que a futuro baje o suba, se vaya a pagar el mismo valor siempre. Me refiero, si el dólar hoy está a 3.000, en 6 meses está a 4.000, el banco o el prestamista y la persona o el importador hacen un contrato donde quedan en común acuerdo de pagar 3.500 independiente de cómo esté en ese momento. ¿Es así? Así es, así es. Realmente lo que hacen en ese tipo de operaciones es congelar el valor. Pero recuerda que los operadores generalmente pues no te venden el dólar a lo que los operadores generalmente siempre le apuestan a ganar, nunca a perder. ¿Quién asume el riesgo? La persona natural, asume el riesgo la empresa. Entonces, ¿qué te dicen? Edwin, ok, usted necesita hacer una venta, un contrato a X lugar, ok, el dólar hoy está a 3.900, nosotros le vendemos dólar a 4.200, pero esto pues multiplícalo en cantidades pues altas, no solamente en un dólar, sino pues en cantidades altas. Entonces, ok, pues si el dólar sube, puede fluctuar generalmente a la alza. Ellos siempre, pues más de 3.500, pues no va a subir, ¿verdad? En 3, 4, 5 meses. Pero sí puede tender a mantenerse o a bajar, lo cual pues a ti como empresa, a ti como persona natural te da alguna estabilidad, pues que estás comprando y no vas a perder. Pero generalmente eso lo utilizan, este tipo de figuras lo utilizan las empresas pues para curarse en salud, pues si llegara a pasar una cosa, no sé, las Torres Gemelas otra vez, otra pandemia, una cosa que eleve, dispare los precios y de pronto pueda salir de los negocios. Esto hablando de negocios pues de mucho dinero. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí, se congela el precio cuando se acuerda y posteriormente a X tiempo se negocia con el precio que se haya acordado. Si bajó, pues digamos que ya se ha acordado un precio, pues las ganancias son para el intermediario, si subió, pues las asume también el intermediario, pero
la persona, la empresa, pues queda ahí como con un precio acordado y ya predefinido. Profe, es decir, que esto fue lo que no hicieron en Medellín con el caso que nos contabas, que ellos hicieron un contrato en un precio, pero pues en el momento de realizar el proyecto valía ya, o sea, el dólar se había subido, entonces ellos no hicieron un contrato a futuro o un futuro de divisas, ¿sí? Ellos lo que no hicieron fue un tema de los riesgos. ¿Por qué? Porque lo que, digamos que ellos no iban a tener operaciones, pues sí iban a tener operaciones internacionales, pero iban a traer de allá para acá, ¿sí? No recuerdo puntualmente qué era, si era algo con el metro, si era con una carretera, pero si encuentro las noticias se las envío porque es un tema interesante de análisis. ¿Qué pasó? Si uno está en temas públicos, a veces también se necesitan personas que trabajen en temas de comercio internacional o de relaciones internacionales cuando las operaciones son del exterior hacia nacionalizar un producto o del interior hacia el exterior. ¿Qué pasa ahí? Ahí no tuvieron en cuenta fue los riesgos. Dentro de las matrices en las entidades públicas hay una serie de riesgos que se podrían llamar los forwards o se podrían, pues se materializan, son como los riesgos realmente. Entonces, esta empresa lo que no contempló, lo que pues fue una cosa, no sé, de inmediatez, de rapidez y demás, y lo que no contempló fue las subidas y bajas de las fluctuaciones de las monedas. Entonces, ¿qué pasó? Pues establecieron, ok, el dólar pues está en 3.400 y sobre eso compramos esos materiales. Lo que no hicieron fue hacer un estudio de riesgo de cómo podía fluctuar. Entonces, ¿qué pasó? Dentro del contrato, ellos dijeron, ok, vamos a comprar lámparas para los metros, estoy inventando, y cotizamos las lámparas a 3.400. Cuando llegaron mientras surtió el proceso, el contrato se puede demorar 3, 4 meses, surtió todo el proceso, dieron, ok, las lámparas llegaron, pero pues resulta que las lámparas que ustedes habían visto, las mismas igualitas de 3.400, pues ya están a 3.900 y la plata diferencial, pues, ¿para cuándo? No, pues ¿cómo así si no teníamos nada de eso? Entonces, pues ahí hubo un tema y ese contrato, pues realmente, pues no se pudo, o sea, había una plata asignada para comprar esas lámparas, pero cuando iban a comprar la totalidad de las lámparas, pues les hacía falta un buen pedazo, no se logró ejecutar el contrato a satisfacción, porque pues si tú tenías para 30 lámparas, pero realmente con el cambio del dólar te alcanza para 20, pues te quedan faltando 10. ¿Y de dónde vas a sacar las 10? Pues hacer un nuevo contrato y pues es un escándalo porque es una falta de planeación, digamos, desde lo público hacia lo internacional. Bueno, continuando muchachos, vamos a mirar, no sé cuántas diapositivas me quedan, si quieren a las 8 paramos y revisamos los temas de las 2 próximas clases. El comprador tiene la opción de adquirir o dejar pasar la compra, si esta resultase en una pérdida. El vendedor de la opción ha de cumplir el contrato si el comprador así lo desea. El comprador le paga al vendedor una prima o un precio de la opción que oscila entre 1 y el 5% del valor del contrato. Entonces, entre los compradores también hay una serie de acuerdos precisamente para lograr llegar a puntos intermedios en estos procesos de comercio. Lady, ¿nos ayudas porfa con esta diapositiva? Voy a empezar de abajo para arriba. Imagine que duda acerca de cuál será la fecha exacta en que recibirá un pago en moneda extranjera durante los próximos 30 días, con el fin de evitar el riesgo de un cambio desfavorable y por el consiguiente tener pérdida, puede adquirir una opción de venta put option que le otorga el derecho a vender la moneda que reciba un tipo de cambio dado fijo cualquier momento dentro de los 30 días. Gracias. Esta es otra opción, digamos que, por eso quiero traerles el experto en temas de divisas internacionales,
Porque las diferencias a veces son muy pocas entre forward, entre contratos, entre futuros, entre opciones de ventas, y poder aclarar una por una. Digamos que aquí estamos viendo un marco general y poder aclarar una por una. Entonces creo que ese va a ser un compromiso mío para el tercer corte, traer un experto internacionalista en temas de finanzas, y con eso podemos aclarar todos los temas concernientes a la bolsa, a contratos, a futuros y a opciones de venta. Porque si ven, el tema de las opciones de venta también es muy similar a lo que veníamos hablando. Y es que congelar los precios, congelar para que no tengamos un riesgo desfavorable a la hora del cambio. Jason, ¿nos ayudas con esta? Si en lugar de recibir dinero tiene que efectuar un pago al exterior en el mismo periodo de tiempo, puede adquirir una opción de compra, call option, que le otorga el derecho a comprar moneda extranjera a un precio dado fijo en cualquier momento de esos 30 días. Gracias, Jason. Este es el mismo caso, pero de aquí para allá. Si necesito comprar, pues precisamente lo congelo desde ya y me mantienen el precio si necesito comprar divisas. No de allá para acá, sino de aquí para allá. Edwin, ¿nos ayudas con esta, por favor? Una empresa efectúa una oferta para adquirir otra en un país distinto del de residencia. Puesto que la empresa no sabe si su oferta va a ser exitosa, comprará una opción para adquirir la divisa que necesite y ejercitará la opción si su oferta tiene éxito. Muchas gracias. Los riesgos cambiarios, todo el tema de coberturas y los temas de especulación. Didier, ayúdanos con esta, por favor. Con el tiempo, las curvas de oferta y demanda de las divisas de una nación se modifican como resultado de cambios en las preferencias por productos nacionales o extranjeros. Diferentes tasas de crecimiento e inflación y cambios en las tasas de interés, lo que provoca que el tipo de cambio varíe con frecuencia. Listo, perfecto. Entonces aquí vemos pues todo el tema de la especulación, de la cobertura. Imaginemos los casos de un importador y de un exportador de los Estados Unidos en sus relaciones comerciales con Inglaterra, teniendo en cuenta que realiza sus operaciones a un plazo de 3 meses. Aquí tenemos unos cuadritos, entonces aquí tenemos al importador. Vemos los costos de importación, el cambio y los costos. ¿Ok? Llevémonos estos numeritos, vamos a ver el cuadro del exportador. El exportador, el pago que recibe, el cambio, la equivalencia. Si ven, volvámonos, miramos el costo de importación, en el cambio ahí ya van teniendo unos valores y la equivalencia. ¿Ok? Los cuadros anteriores que nos muestran que en un pago futuro va a efectuarse o a recibirse en moneda extranjera. Se puede producir un riesgo cambiario, que es lo que hemos venido hablando, porque los tipos de cambio al contado, que ya hemos visto, los tipos de cambio al contado, ya hemos visto que cambian con el tiempo por las fluctuaciones. Entonces, ahí están, digamos que reflejados un poco el tema de las fluctuaciones en estas dinámicas. Aquí vamos a continuar con el tema de la especulación. Carolina, ¿nos ayudas con esta diapositiva? La especulación es lo opuesto a la cobertura. Mientras que con la cobertura se busca cubrir un riesgo cambiario, con la especulación se acepta e incluso se busca un riesgo cambiario con la esperanza de obtener ganancias. Si el especulador anticipa en forma correcta los cambios futuros en los tipos de cambio, obtiene una utilidad. Ok, perfecto. Entonces, lo que venimos hablando, si la especulación es para arriba, pues muchas veces el riesgo pues está asumido por el intermediario, pues realmente por uno, pero si el cambio, la especulación baja, muchas veces se obtiene una ganancia, hay una utilidad. Andrés, ¿nos ayudas con esta? Igual que el arbitraje, la especulación es la actividad principal de
algunos agentes de divisas. Hay tres tipos de especuladores. Los scalpers compran y venden monedas extranjeras con gran frecuencia. Su posición dura pocos minutos, se guían por la intuición. Los day Traders. traders toman posición y cierran antes del cierre de operaciones. Los position takers mantienen su posición durante días, semanas o meses. Ok. Si ustedes han podido ver o han tenido algún tipo de acercamiento con la bolsa de valores, con cualquier bolsa de valores, pues se pueden ver este tipo de especuladores. ¿Qué son? Son personas que están vendiendo y comprando monedas o acciones, digamos que en el inmediato. Hay gente que dependiendo de sus habilidades o de lo que hace, lo hace pues digamos que en minutos, en horas. Otros que son un poco más conservadores, lo hacen antes del cierre de las operaciones, y otras personas que le apuestan a temas de días, de semanas o de meses con el fin de mantenerse ahí. ¿Cuál es bueno, cuál es malo? Eso pues ninguno lo podemos definir aquí. Realmente son diferentes formas de trabajo en este tipo de actividades en los agentes de divisas. Especulación en el comercio. Lady, ¿nos ayudas con esta, por favor? Si un importador espera que el tipo de cambio suba pronto, puede adelantarse colocando una orden y pagando de inmediato por la mercancía. Si un exportador espera que suba el tipo de cambio, deseará retrasar la entrega y conceder créditos al comprador para retrasar el pago. Estos movimientos se llaman adelantos y rezagos y son una forma de especulación. Muchas gracias. Paridad de poder adquisitivo. Ya estas son las últimas diapositivas que tenemos. Entonces nos vamos con el tema, ya para finalizar, de la paridad del poder adquisitivo. Tenemos tres etapas dentro de ese tema de la paridad del poder adquisitivo. Primero, la ley del precio único. Segundo, la paridad del precio adquisitivo absoluta. Y por último, la paridad del precio adquisitivo relativo. Y aquí vamos a trabajarlas rápidamente. Ley del precio único. Jason, ayúdanos con esta, por favor. Del precio único. La ley del precio único relaciona el tipo de cambio con los precios de productos individuales. En los mercados competitivos, en ausencia de costos de transporte y barreras de comercio, los productos idénticos deben tener el mismo precio en diferentes países en términos de una determinada moneda. Perfecto, muchas gracias. Siguiendo con este tema. Edwin, ¿nos ayudas con esta? Si lo anterior es cierto, entonces podemos determinar el tipo de cambio entre dos monedas fácilmente dividiendo el precio de un producto en una moneda entre su precio en la otra moneda. Ok, y ahí tenemos la fórmula. Por ejemplo, el precio de Nicaragua dividido con los precios de Estados Unidos. Didier, ayúdanos con esta. Si una camisa cuesta $40 en los Estados Unidos y en Nicaragua 1.150 córdobas, entonces TC, Sí, vemos la operación. Entonces, ok. arriba tenemos el valor, es la operación que teníamos en la diapositiva anterior. En la parte de arriba tenemos el valor de la camisa y en la parte de abajo el valor de los dólares. Entonces, pues vemos la diferencia pues, en la división. En la práctica, la ley del precio único no puede cumplirse. ¿Por qué? En el mundo real sí existen barreras comerciales y también existen costos de transporte. No todos los productos son objetos de comercio internacional. Los precios internos de cada país dependen también de las políticas de las empresas que tienen algún poder en el mercado.
Digamos que realmente la operación que vimos sería la más sencilla, ¿sí? Coger nuestros pesos, dividirlos por los dólares y pagar la diferencia. Pero si ven, muchas veces cuando hacemos este mismo ejercicio con unos tenis, con una camisa, que en Estados Unidos cuesta X dinero y aquí nos lo traen pues a un valor inflado, realmente no se puede cumplir este tema de, en la práctica, no se puede cumplir el tema del precio único. Carolina, ¿nos ayudas con esta? Los productos comerciables se comercian internacionalmente, sobre todo los bienes básicos, commodities, y la mayor parte de los manufacturados. Los productos no comerciables, como los bienes raíces, bienes muy perecederos que no aguantan el transporte, bienes voluminosos, pesados y de bajo valor, grava, etcétera, no son aptos para el comercio internacional. Perfecto, muchas gracias. Andrés, por favor, ayúdanos con esta. Los precios de los productos no comerciables, al no ser objeto de comercio internacional, carecen de influencia en los tipos de cambio. En relación a los productos comerciables, las empresas transnacionales establecen sus precios de tal manera que se maximice su utilidad total, y si los mercados pueden separarse, dichos precios serán más altos en los mercados en donde la elasticidad precio de la demanda sea baja y más bajos donde la mencionada elasticidad sea más alta. Gracias, Andrés. Vamos a dejar hasta aquí, muchachos. Nos faltaron unas 7 diapositivas y después en la próxima clase las podemos retomar y si no, cuando traigamos a nuestro invitado internacional para que nos hable de los temas cambiarios y podamos de una u otra manera empezar a clarificar dudas desde lo técnico. Quiero contarles un poco de qué vamos a hacer la próxima clase. En la próxima clase vamos a dedicarla como trabajo autónomo, cada uno a analizar eh, analizar precisamente el tema del mercado cambiario en Colombia y sus tendencias. Vamos a analizar este proceso, ¿ok? En una cuartilla. ¿Qué es una cuartilla, muchachos? Una hoja, solo una hoja. Entonces, la próxima clase vamos a analizar el mercado cambiario. Para eso, ¿qué podemos leer? Portafolio, podemos leer el tiempo, podemos ver las noticias de cómo está el mercado cambiario en este momento y en solo una hoja. Arial 12, espacio intermedio, una hoja, vamos a hacer la próxima clase ese ejercicio de análisis y me lo envían por favor a mi correo, ¿ok? O les queda más fácil por WhatsApp, por cualquiera de las dos, pero canalicemos una sola vía. Puede ser el correo electrónico, puede ser el WhatsApp, pero solo una, o al grupo, si les parece más fácil. Sí, exacto, profe. Al grupo El- sería más fácil. ¿Seguros todos? ¿De acuerdo? Sí, señor. Listo, Sí, entonces vamos a seguro. enviarlo el de hoy en 8 días, pues para que no quedemos con una tarea ni nada. En 8 días ustedes verán si lo hacen ahorita, mañana, en 8 días, pero en 8 días antes de que termine la clase, es decir, a las 8:15, recibo esa cuartilla para leerlas. Ahí vamos a tener una nota más las notas de participación de las clases pasadas. Una nota de un análisis que ustedes realicen como internacionalistas, como negociadores internacionales del mercado cambiario en Colombia y las tendencias que tiene, que lo afectan, las subidas, las bajas, la política, como ustedes lo quieran abordar, está perfecto en una sola cuartilla. Pues espero diferentes tópicos, pues cada uno, no todos pensamos igual, seguramente algunos lo abordarán desde la política, otros lo abordarán desde el tema con las relaciones con Estados Unidos, el tema migratorio en Colombia, en fin, las relaciones con nuestros países vecinos, o sea, tópicos internacionales para analizar el mercado cambiario en Colombia y sus tendencias, pueden haber miles, ¿ok? Entonces, pues un análisis que ustedes realicen. Eso por un lado. Entonces, en 8 días no nos conectamos, sino que solamente enviamos el
la cuartilla al grupo y ya, ¿ok? Ese va a ser el trabajo en 8 días. Y en 15 días ya tenemos el final del segundo corte, entonces vamos a hacer un debate, empezamos con un debate del tipo de cambio y mercado de divisas. Vamos a analizar el precio del peso colombiano frente a otras monedas. Debemos tener en cuenta elementos comerciales, elementos turísticos, elementos políticos y demás. Esto lo vamos a analizar a la luz de la situación actual frente al mundo. Entonces, lo mismo, muchas de las cosas que ustedes vayan a hacer en su cuartilla les van a servir como elementos para su debate. Es 2 en 1. Entonces, de la calidad que ustedes presenten en su cuartilla, pues realmente se evidenciará la calidad de su debate. Cada uno tiene a 15 minutos para el debate. Didier, tienes la mano levantada. Profe, o sea, dentro de 8 días no nos conectamos a clase. No nos conectamos a clase, así Pero es. sí debemos realizar el envío Debemos realizar de la el... presentación del documento. Exactamente. Entre Y 6 de la tarde y 8:15 de la tarde y 8:15 de la noche, que es nuestra clase, en ese transcurso de horas espero pues sus análisis ok. Y ese debate final es nota de 15 días, del tercer corte. del segundo, porque hasta ahora vamos para el segundo. Ah, para segundo es. Ah, ok. Del segundo. El tercero lo tendremos como en un mes. Vale, profe. Entonces, ese va a ser el tema que vamos a desarrollar. Próxima clase, el análisis, lo enviamos al WhatsApp, que es la vía más fácil, y en 15 días un debate con estos elementos y cerramos nuestros temas del segundo corte. ¿Ok? Listo, profe, muy Listo, claro. muchachos. Entonces, pues nada, nos vemos en 15 días y nos leemos en 8. ¿Vale? Ok, vale, Vale, profe. profe, gracias. Bueno, Vale, profe, Gracias. gracias. buenas noches, muchachos. Igual, profe, buenas noches a todos. Igual, buena noche. Hasta luego, gracias. Chao, Edwin, gracias. Hasta luego, profe. Chao, Andrés. Chao, Jason. Feliz noche.